Hola, soy José Díaz de Feria, alumno de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy abordaremos el tema Derecho Hereditario de la materia Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. Iniciaremos con el concepto de derecho hereditario. El derecho hereditario se enfoca principalmente en garantizar la perpetuidad del derecho de propiedad. Reglamenta la manera en que los bienes del decujus llegarán a sus herederos, el cual se puede dar por medio de un testamento, por sucesión legítima y por sucesión mixta. Dichos bienes se pueden transmitir a título universal y a título particular. Características del derecho hereditario. Nace mortis causa. Recae sobre una cosa universal. Hay en él algo de público y social. Diversos autores lo caracterizan como un derecho real. Naturaleza jurídica y económica del derecho hereditario. Los bienes se pueden conceptualizar desde dos perspectivas, una jurídica y otra económica. La primera se refiere a todo aquello que puede ser objeto de apropiación y la segunda a todo aquello que puede ser útil para el hombre. Sujetos del derecho hereditario. El autor de la herencia, el heredero, los legatarios, albaceas, interventores, acreedores de la herencia, deudores y acreedores de los herederos. Formas de testamentos. Testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento simplificado, testamento hológrafo, testamento privado, militar, marítimo y testamento hecho en país extranjero. Sucesión mortis causa. Sucesión testamentaria. Normada por un testamento en el cual se encuentra expresada la voluntad del autor de la herencia, el testador. Artículo 1282 del Código Civil Federal. Sucesión legítima. Se aplicará la voluntad que la ley considera la que sería del autor de la herencia. Artículo también 1282 del mismo código. Sucesión mixta. Es la combinación de la testamentaria y la legítima. Artículo 1283 del Código Civil Federal. Sucesores mortis causa. Los herederos. Son sucesores a título universal. Esto significa que reciben o bien la totalidad de la herencia o bien una cuota de la misma, cuando concurren con otros herederos. Los legatarios son sucesores a título particular, es decir, su parte de la herencia no está determinada, sino que se trata de un elemento o conjunto en particular. Características de la sucesión testamentaria. La transmisión por testamento comprende dos formas, a título universal y a título particular. Es por la voluntad del testador que se fija la porción a heredar. Puede haber consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. En la sucesión testamentaria, el testamento es el acto jurídico revocable a través del cual una persona manifiesta su última voluntad de cómo han de repartirse entre sus herederos o legatarios sus bienes, así como cumplir sus obligaciones que no se extinguen con la muerte. Por testamento se puede transmitir solo parte de sus bienes y reservar otra de ellos para sus herederos legítimos, llamada sucesión mixta. Sucesión intestamentaria. El Código Civil Federal de México determina 6 formas fundamentales de sucesión legítima: descendientes, cónyuge, ascendientes, colaterales, concubina y asistencia pública. De ellas se genera 3 formas de heredar: por cabezas, por líneas y por estirpes. Características de la sucesión intestamentaria.
Los herederos legítimos son determinados por la ley, por parentescos, consanguinidad, por adopción, en virtud del matrimonio o del concubinato. Los herederos legítimos siempre adquieren a título universal y se distinguen de los testamentarios en la porción que les corresponde. Las porciones de la herencia legítima que fijan la parte alícuota de activo o pasivo se determinan en forma de igualdad cuando los parientes se encuentran en el mismo grado o en forma proporcional de equidad calculada por la ley cuando los parientes se encuentran en distintos grados. La sucesión legítima es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones a los herederos que determine la ley. Reglas comunes de la sucesión testamentaria y legítima. Muerte del autor de la herencia. Los herederos adquieren derecho a la propiedad y posesión de los bienes de la herencia desde la muerte del autor de la sucesión, tanto en la herencia legítima como en la herencia testamentaria. Vocación y delación hereditarias. La vocación legítima o testamentaria es el llamamiento virtual. La delación hereditaria es el llamamiento real. Declaración de herederos y adquisición de la herencia. La declaración de herederos y legatarios o reconocimiento judicial de los mismos tiene no solo interés procesal para determinar con exactitud quiénes son los beneficiados, sino también interés civil por lo que se refiere a los problemas que el juez habrá de resolver para llegar al reconocimiento de herederos y legatarios. Aceptación y repudiación de la herencia. La aceptación de la herencia es un acto jurídico unilateral por el cual el heredero manifiesta expresa o tácitamente su voluntad en el sentido de aceptar los derechos y obligaciones del de cujus, que no se extinguen con la muerte, invocando no el beneficio de inventario. Capacidad para testar y heredar de la caducidad de la herencia. Para que una herencia se transmita, si existe testamento, debe reunir todos los requisitos tanto de existencia como de validez y además que haya capacidad de los favorecidos para recibir la herencia. Podrá existir un testamento legalmente válido, pero caducar la disposición testamentaria por incapacidad del heredero o del legatario. La capacidad para testar es un supuesto especial de la sucesión testamentaria. Incapacidad para testar creada. Cuando se trata de enajenado y cuando se refiere a menores de ambos sexos que no han cumplido 16 años de edad. Incapacidad para heredar en base al artículo 1313 del Código Civil Federal, por falta de personalidad en el heredero o legatario, por delito, por atentado contra la libertad del testador, por violación a la integridad del testamento, por razones de orden público, por falta de reciprocidad internacional, por renuncia o remoción de un cargo conferido en testamento. Inventario, administración y liquidación de la herencia. Del inventario de la herencia. El albacea, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación de su cargo, debe proceder a la formación del inventario y concluirlo en un plazo de 60 días. En cuanto al albacea inicie la formación del inventario, dará aviso al juez a efecto de que los herederos nombren su perito valuador en virtud de que el inventario y el avalúo deben ejecutarse, si es posible, en el mismo acto. Hay inventarios simples e inventario solemne. El primero es cuando no hay menores de edad ni beneficencia pública. Y el segundo, cuando hay menores de edad y beneficencia pública. De la administración de la herencia. Los albaceas, dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del inventario, propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios. De la liquidación de la herencia. Aprobado el inventario, procederá el albacea a liquidar la herencia bajo las siguientes reglas. Primero, se pagan las reglas mortuorias. Segundo, se pagan las deudas erogadas por la administración y conservación de los bienes, así como las pensiones alimenticias. Tercero, las deudas hereditarias exigibles. De la partición de la herencia. Una vez que se ha aprobado el inventario y la cuenta de administración del albacea, se procederá a la partición de los bienes hereditarios. Efectos de partición.
artículo 1779 del Código Civil Federal, la partición legalmente hecha fija la porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos. Los efectos de partición se encuentran tipificados en el capítulo 7 de efectos de partición, artículo 1779 al 1787 del Código Civil Federal. Para concluir, agradezco a la maestra Adriana Yolanda Flores Castillo por su apoyo como asesora de la materia. Gracias.